vientre. Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa de radio en este día jueves. Bueno, yo soy Belén, me presento, un gusto, suelo estar los jueves en esta radio junto con el padre y Alejandra. Bueno, hoy no pueden estar, así que voy a estar yo junto con Javier. Buenas noches, Belén. Buenas noches a todos los que están escuchando en este jueves muy, pero muy frío que está haciendo. Hoy tenemos un programa especial, ¿no? Sí, así es. Está invitado el padre Pablo el día de hoy. ¿Que nos va a hablar sobre qué sacramento? El de la confesión. Muy bien, muy bien. ¿Algún aviso para dar? Sí, antes del corte vamos a dar los avisos de cada jueves. Bueno, primero que nos pueden escuchar en la página que es www.obradeamorporlosquesufren.com. También nos pueden escuchar en las distintas transmisoras del programa. Y por otro lado están, como aviso, las misas de sanación del mes de julio. Son el domingo 14 a las 11 horas, el miércoles 17 a las 15:30 horas y el domingo 28 a las 11 horas. Bueno, es una buena oportunidad para que quien ya sabe que va a venir puede invitar a amigos, familiares que crean que lo estén necesitando para estas misas del mes de julio. Bueno, antes del corte vamos a encomendarnos a la Virgen María. Vamos a rezar para que salga este programa y muy lindo y tenga mucho provecho para todas las almas, para todas las personas que escuchen este programa y escuchen al Padre. Y decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Mañana, otro aviso más antes de ir al corte. Mañana a las 13 horas, de acá de Argentina, tenemos la transmisión de la misa de Mater Fátima por ser el primer viernes del mes. El primer viernes del mes está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Así que todos los que puedan mirarlo, va a estar el Padre René celebrando por el programa, por la transmisión de Mater Fátima. Bueno, ahora sí vamos al corte y vamos a ponernos en comunicación con el invitado, el Padre Pablo. Desde un principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste. No llegué, supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa. Yo me fui con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te
hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí muy lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Estoy aquí, mi dulce Salvador. Estoy aquí, mi amado Señor. Estoy aquí. De niño él tuvo un sueño que marcó su corazón. Quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre Bueno, acá regresamos del corte. Vamos a ver si el padre Pablo se está pudiendo comunicar. Buenas noches, padre. Hola, ¿nos escucha? Hola, hola. Hola, sí. ¿Qué tal, padre? ¿Nos puede escuchar bien? Ahora sí. Perfecto, ¿qué tal? Me estaba acercando mejor al router para tener mejor señal de internet. ¿Qué tal? Bueno, buenísimo. Buenas noches. Un gusto tenerlo acá en este programa. Yo soy Belén. Hola, Belén, mucho gusto. ¿Qué tal, padre? Bueno, vamos a estar escuchándolo acá junto con Javier. Buenas noches, padre, ¿cómo anda? Un gusto. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto acá estar con usted y escuchar este programa. Yo soy muy malo con las caras. ¿Ya los he visto alguna vez ustedes allí cuando estuve por Lobos o no? Puede ser en alguna reunión que hizo el padre, que había varios sacerdotes, yo estaba ahí comiendo un asado, estuve presente, me parece que usted estuvo, no me acuerdo. Bueno, no me desclaves, pero en la misa por ahí iba a cubrir al padre, pero iba más en la semana a cubrir al padre en la misa. Bueno, padre, me alegro mucho. Si quiere empezar con la charla, con el tema que vas a poner el día de hoy, si nos puede contar un poquito también de qué parroquia es, de dónde viene, un poco sobre usted y ya después puede empezar con el tema que nos iba a dar el día de hoy. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Pablo Badano, soy sacerdote de la diócesis de Mercedes Luján, soy sacerdote desde el año 2012 y hasta
hace unos pocos meses estaba de párroco en la parroquia San Lorenzo de Navarro y vecino a Lobos. Y ahora estoy desde el primer día de febrero de párroco en la parroquia San Cayetano de Luján, donde estoy ahora residiendo. Estaba intentando hacer memoria que hace unos años estuve allí en la radio, los primeros días que había llegado de párroco a Navarro, pero no me acuerdo ni siquiera de qué tema fui a hablar, pero fui hasta allá, en vivo y en directo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Sí, padre, ahí sí. Sí, lo estamos escuchando. Ah, perfecto. No sabía si me estaban oyendo, no escuchaba ruidos, pero... Bien, y bueno, el tema que hoy nos tiene para presentar, según me estuvieron comentando, es el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Saber un poco más sobre este sacramento, cómo también quizás se relaciona con la advocación de la Divina Misericordia, conocer un poco cómo actúan nuestros corazones y demás. Bueno, cómo no. Igual de todas maneras, si les parece, interrúmpame lo que quieran, pregunten y demás, así no queda esto medio monólogo, ¿no? Así que con mucho gusto, si se les viene algo a la cabeza o lo que sea, ustedes consulten, pregunten. Dale. Perfecto, padre. Cuando el padre me pidió del tema, además de esto que me están diciendo ustedes, me pidió también si podía hablar un poquito de la diferencia de los pecados, para poder también uno identificarlos mejor y después así también ver qué es lo que tiene que ir a decir a la confesión. Eso es muy importante. Pero bueno, si les parece, empezamos por orden, vamos de lo mayor a lo menor. La confesión es uno de los 7 sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas definiciones de sacramentos, pero por ahí desde una mirada, si se quiere, más bien práctica, así más utilitaria, por decirlo de algún modo, podemos decir que los sacramentos son herramientas, obviamente espirituales, no son un martillo, un serrucho, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para ir al cielo. Y cada uno de los sacramentos nos da una gracia especial, una gracia particular. El gran sacramento, el más importante sacramento, que es puerta del cielo, es el sacramento del bautismo, sin el cual no podemos recibir los otros sacramentos. Bueno, dentro de los 7 sacramentos, como les decía, que cada uno confiere una gracia particular, el sacramento de la confesión es el sacramento que confiere la gracia tan hermosa que todos necesitamos, que es la del perdón de Dios. Pero claro, como el sacramento de la confesión es un sacramento grande, como lo son todos, no nos alcanza una palabra para describirlo. Por eso tiene distintos nombres con el cual se lo llama, para ir mostrando como distintas caras que tiene el sacramento, ¿no? Distintos efectos, distintas propiedades que tiene. El más conocido por nosotros es el de confesión, que está por ahí más de moda ahora, digamos, ¿no? En esta época de la Iglesia, esta época de la historia de la Iglesia, quiero decir. Pero también se lo puede llamar sacramento de la reconciliación, porque nos reconcilia con Dios. También se lo puede llamar sacramento, como les decía, del perdón, porque perdona nuestros pecados. También se lo ha llamado sacramento de la penitencia o sacramento de la conversión. Pero bueno, ahora se le usa más confesión, más que nada para poner el acento en uno de los pasos que tiene el sacramento de la confesión, que es precisamente uno confiesa y dice los pecados. No sé si estoy hablando muy rápido o no sé, ustedes me dirán. No, muy bien, padre. Siga así. Ok. Muchas gracias. Como no les puedo ver la cara, a ver, viste, claro. No sé qué caras ponen, por eso por eso les pregunto, ¿no? Claro, les nombraba el sacramento del bautismo. El bautismo es verdad que uno de los efectos que tiene es que nos perdona el pecado original, y si hemos cometido algún pecado al momento de bautizarnos, también se nos borran todos los pecados actuales que tengamos.
Pero claro, somos muy frágiles, somos muy débiles, y entonces después del bautismo lamentablemente seguimos pecando, y por eso nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el sacramento de la confesión para, digamos, los pecados después del bautismo, por decirlo de algún modo. Y entonces, para eso acudimos a la confesión, a pedirle perdón por los pecados. El día del bautismo, nosotros, entre tantos regalos que nos dio el Señor en ese día, además, como le decía, el perdón del pecado original y los pecados que tengamos, nos ha regalado la gracia. Es un término y un tema muy importante tener claro para comprender un poquito más también el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque entre los efectos que tiene la confesión, además de perdonarnos los pecados, si hemos cometido un pecado tan grande, tan grave, que nos quita la gracia, la confesión nos las devuelve. Entonces acá tenemos la pregunta que nos surge así de modo lógico, espontáneo, es ¿qué es la gracia? La gracia es la vida misma de Dios. Esa vida misma de Dios se nos da el día de nuestro bautismo, y es lo que hace que el alma esté viva, que participemos de esa misma vida de Dios. Pero como les decía, lamentablemente podemos, esa gracia con los pecados graves o mortales, podemos perderla. Así que si les parece, no sé si voy muy rápido o no, les puedo decir esto que les comentaba al principio, que me había pedido el padre que lo deje bien claro, y me parece muy bien a mí también. Bueno, la noción de pecado, qué diferencia hay entre pecado venial y pecado mortal y demás. No sé si les parece que nos metamos ahí, o ustedes quieren preguntar algo antes. Sí, perfecto, padre. Todo lo que pueda ayudar a todo lo que están escuchando, sí. A todo lo que están escuchando a hacer una buena confesión. La verdad que me parece muy bueno saber distinguir, ¿no?, entre lo que es un pecado venial, un pecado mortal. Okay. La verdad que perfecto. Muy interesante. Bueno, entonces en mi cabeza tenía precisamente eso, ¿no? Es decir, una pequeña introducción a lo que es la confesión, que ya lo dijimos. Como la materia de la confesión, es decir, lo que yo traigo a la confesión es el pecado. Bueno, hablemos un poquito del pecado y después volvemos de nuevo a la confesión, a ver cómo la confesión perdona, destruye el pecado. Bien. El pecado, cuando pensamos qué es, enseguida nos viene a la cabeza que es algo malo, ¿no? Eso es muy obvio, pero bueno, lo decimos. Pero no alcanza con decir que algo es malo para que haya pecado. Entonces podemos buscar alguna definición de pecado. También hay muchísimas. Por ejemplo, pienso San Agustín, decía que es un acto contrario a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Pero bueno, hay muchísimas. Pero así podemos decirlo de modo un poquito más detallado. Podemos decir que pecado es, como decimos, yo confieso, ¿vieron? Un pensamiento, una palabra, una obra o una omisión que sea contraria a alguno de los 10 mandamientos. Porque claro, los 10 mandamientos muestran la voluntad de Dios. Eso podemos dar como una definición así de pecado, así como muy general. Bien. Los pecados se los puede también así como clasificar, se los puede agrupar por distintos temas. Lo que generalmente se hace es se los agrupa por la gravedad. Entonces, si son muy graves, se los llama pecados mortales, y si son menos graves, o mejor dicho, leves, se los llama pecados veniales. Vamos con lo más importantes, los más gordos, los pecados mortales. ¿Por qué se le ha puesto este nombre, mortal? La palabra mortal habla de matar, ¿no? De muerte. Los pecados mortales se llaman así no porque uno mata a otra persona, sino que el pecado mortal lo que hace es matar al que lo comete, por decirlo de algún modo. Los pecados mortales se llaman así porque matan la gracia en nuestra alma. Como les decía, la gracia, que es la vida de Dios en nosotros, la vida de nuestra misma alma. Cuando uno comete un pecado mortal, se mata esa gracia. De algún modo podemos decir también se mata el alma, porque el alma queda como muerta, y por eso se le llama mortal. Esto es importante aclarar porque a veces uno piensa que los pecados mortales es ir y matar a otra persona.
Bueno, obviamente eso podría ser un pecado mortal, pero no se refiere solo a eso. Bien, entonces, una pequeña aclaración, ¿por qué se llaman así mortal? Bueno, ¿cuáles son los pecados mortales? Son aquellos que, como dije hoy, de pensamiento, palabra, obra y omisión, vayan en contra de los 10 mandamientos, pero en lo que se llama materia grave, es decir, en algo que sea, que tenga gravedad, que sea de una maldad importante, no de una maldad así más leve, más pequeña, por decirlo de algún modo. Por eso, por ejemplo, si agarramos el catecismo de la Iglesia Católica, vemos que para poder distinguir un pecado mortal, tienen que darse 3 condiciones. Tiene que haber como 3 elementos, que si alguno de estos no se da, ese pecado no es mortal, será venial, pero no mortal. Paso así, ¿les parece? Perfecto, sí. Bien, entonces, los elementos de pecado mortal son el conocimiento, el consentimiento y la materia grave, como les decía recién. Paso a explicárselos. ¿Qué es el conocimiento? Es decir, es saber, por eso se llama conocimiento, que algo es malo y gravemente malo, porque estamos hablando de pecados mortales. Si una persona comete un acto muy malo, de una gran maldad, que es una gravedad muy importante, pero no sabe de esa maldad, bueno, ese pecado que estará cometiendo no será mortal. Obviamente me refiero en casos muy específicos, que después voy a poner ejemplos, no me refiero en cosas obvias. Por ejemplo, si yo mato a alguien injustamente, no necesito que alguien me tenga que explicar que está mal. Entonces, primer elemento de pecado mortal es el conocimiento. La persona tiene que ser consciente de que está haciendo algo gravemente malo. Y como les digo, si la persona no sabía que estaba mal, bueno, no se le puede imputar, como pecado mortal. Así que primera condición, conocimiento. Segunda condición para que se pueda dar un pecado mortal es el consentimiento. Tengo que consentir, no solo saber que algo es gravemente malo, sino consentir, es decir, quererlo libremente. Es, por ejemplo, en un momento en que tal vez cometemos un pecado mortal, se nos puede pasar por la cabeza, pero esto está muy mal. No importa, lo hago igual, ¿no? Esa actitud, ¿no? No importa, lo hago igual, total ya está. ¿Ven? Uno consiente a esa maldad y lo hace igual. Entonces, no alcanza con saber que algo es gravemente malo para que haya pecado mortal, sino que además tengo que tener la intención, el deseo de hacerlo y obviamente hacerlo. Bien, ¿me van siguiendo? Sí, ¿No lo estoy mareando? No, muy claro. Bueno, me alegro. Tercer condición para un pecado mortal, como les decía, es lo que se llama la materia grave. Es decir, que algo sea gravemente malo. Acá tengo que poner ejemplos, pero si les parece, antes de poner ejemplos, les digo qué es el pecado venial y después ponemos ejemplos. ¿Les parece? Sí, padre. Bien. ¿Por qué hay que poner ejemplos? Es verdad que se tiene que ver caso por caso, pero los ejemplos nos ayudan mucho a ubicarnos a nosotros y darnos cuenta y poder decidir a veces con más facilidad si un pecado es mortal o no lo es. De hecho, es una pregunta muy frecuente en la confesión, que alguien me va a confesar si yo digo, padre, no sé si esto es pecado mortal o pecado venial, ¿no? Entonces, bueno, a veces tener ejemplos en la cabeza ayuda, pero déjenme que primero le digo rápidamente lo del pecado venial y ahí vamos a los ejemplos. Así como pecado mortal se llama mortal porque mata la gracia, mata el alma de que lo comete, el pecado venial se llama venial. La palabra venial significa perdonable, por decirlo de algún modo, ¿no? Viene de la palabra venia. ¿Vieron la venia que hacen los militares? Que es como una especie así de permiso para poder seguir adelante, ¿no? Que se le pide al superior un permiso para seguir adelante. Bueno, el pecado venial tiene este nombre precisamente porque es fácilmente perdonable, por decirlo de algún modo. Requiere menos esfuerzo de nuestra parte.
Pero para hacer una comparación que se parezca más a la palabra mortal, podemos decir así, que así como el pecado mortal mata el alma, el pecado venial no la mata, pero sí podemos decir que la enferma, para comparar de un modo más fácil, ¿no? Claro, no pierdo la gracia, pero los pecados veniales debilitan la obra de Dios en nuestra alma y debilitan la obra de la gracia y nos predisponen, obviamente, hacia el mal, ¿no? Debilita en nosotros el amor de Dios, hace que progresar en las virtudes y cumplir los mandamientos, vivir la vida cristiana que nos cueste más, ¿no? Como que no se enferma, esa es la palabra, como que nos va debilitando el alma, no está tan saludable como si no hubiéramos cometido esos pecados veniales. Y para distinguirlos es muy fácil, porque los pecados veniales son como los mortales, pero sin que se dé una de las condiciones que le había dicho, ¿no? Es decir, cuando yo hago algo que está mal, pero no es gravemente malo, bueno, está mal, es un pecado venial, pero no llega a ser mortal. Cuando una persona hace algo grave, pero no está del todo consciente de lo que está haciendo, por ahí me falta un poco de consentimiento, bueno, el pecado ahí es leve. Así que, como modo rápido para darnos cuenta, si alguna de las tres condiciones de los pecados mortales no se da así en plenitud, bueno, el pecado que estoy cometiendo es venial. Bien, vamos entonces a los ejemplos, que a veces nos ayuda mucho, como les decía, para darnos cuenta. Ejemplos voy a poner entonces, como les decía recién, de pecados mortales, porque, como les decía, los pecados veniales es más fácil identificarlos, o si no se da una de las tres condiciones, el pecado que estoy pensando es venial. Y para ordenar un poco y no seguir este desorden que estoy llevando, vamos a poner ejemplo respecto a los 10 mandamientos. Si decimos que un pecado es transgredir a uno de los 10 mandamientos, bueno, miremos los mandamientos y pongamos ejemplo de pecados mortales mirando los 10 mandamientos. Entonces, vieron que los mandamientos generalmente se los representa con las dos tablas, ¿no? La tabla de los 3 primeros mandamientos, que se refiere a nuestro amor a Dios, y la segunda tabla, que se refiere a los mandamientos de amor al prójimo. Así que, ejemplos de pecados mortales en relación a los 3 primeros mandamientos que se refieren a nuestro amor a Dios. Acuérdense que tienen que tener, como le decía, pleno conocimiento y pleno consentimiento, además en la materia grave. Así que, por ejemplo, sabiéndolo, como le decía, insultar a Dios, maldecir, blasfemar, o incluso profanar algún sacramento, o, por ejemplo, cosas más contrarias, abiertamente más contrarias, como pueden ser algunas prácticas supersticiosas, magias, espiritismo, idolatría, y ni hablar, que se está poniendo cada vez más de moda, por ejemplo, no sé, hacer un culto satánico. Son abiertamente pecados mortales que van en contra del amor a Dios. También otros pecados mortales en contra del amor a Dios lo son hacer un voto o una promesa a Dios y no cumplirlo, jurar en vano por el nombre de Dios, como lo dice también el mandamiento, recibir algún sacramento en pecado mortal. El sacramento está a Dios, es algo sagrado, sé que no estoy debidamente preparado y en vez de confesarme me mando igual y lo recibo. Eso también es un pecado mortal que falta el amor a Dios. Y el último, que mucha gente no sabe, es faltar a misa los domingos y días de precepto. Es un pecado mortal también. Y aquí me hago un pequeño paréntesis para explicarlo, porque muchas veces la gente no entiende. Claro, es fácil darse cuenta que, por ejemplo, no sé, matar a una persona injustamente es pecado mortal, le estoy quitando la vida a alguien, pero cuando falto a misa no le estoy quitando la vida a nadie. Mucha gente no dice a los sacerdotes, ¿no? Padre, no le estoy haciendo mal a nadie cuando falto a misa. Pero bueno, para entenderlo mejor puede ayudarnos esta idea.
el faltar a misa el domingo va en contra del tercer mandamiento, que, como sabemos, es santificar las fiestas. Y para entenderlo mejor, nos puede ayudar el pensar que no es tanto un pecado de acción, sino como de omisión. No es un pecado donde hago algo muy malo, sino que faltando a misa estoy omitiendo, estoy no haciendo algo muy bueno, que es darle culto a Dios, el culto que Él se merece, el culto más digno que es la Santa Misa, en el cual el mismo Cristo nos unimos a Él y reza por nosotros y le damos culto a Dios, el culto más perfecto. Entonces, faltar un domingo a misa o fiesta de precepto es pecado mortal de omisión. No estoy haciendo algo tan bueno que es nuestra obligación, no solo como cristianos, sino también como criaturas de Dios, porque Él nos hizo. Así que bueno, ejemplos concretos de los 3 primeros mandamientos. Puede haber más, pero resumo ahí, en algunos. Padre, ¿le podría hacer una consulta? Pregunta, comentario, lo que quieran, porque me aburro escucharme a mí mismo. No les veo las caras. Bien, si una persona que quizás no va todos los domingos a misa por fiaca, porque no tiene ganas o por lo que sea, pero desconocía esto del tercer mandamiento, ¿cuenta como pecado mortal para esta persona? O, bueno, ¿qué podría recomendarle para que de ahora en más, si alguien quizás está escuchando que no conocía, bueno, cómo hacer para quizás corregir eso, confesarse bien, bueno, y disipar sus dudas también? Está muy bien. Está muy buena la pregunta. De hecho, voy a comentar algo un poquito más adelante, pero viene bien acá también. Para que se dé el pecado mortal, como le decía, tiene que haber conocimiento. Tengo que saber qué es pecado mortal. Si una persona, como el ejemplo que me pones, no sabe que faltar a misa es pecado mortal, pero ahora lo escuchó en este momento a través de la radio. Ya está, ya lo sabe. Ya lo sabe. Entonces, a partir del momento que uno sabe, no puede hacer celoso, como decimos acá, no puede uno mirar para el otro lado. Pero sí es verdad también que nuestra conciencia no es retroactiva. Es como las leyes, ¿vieron? Cuando se pronuncia una nueva ley, vale desde el momento que se la promulga para adelante, para el futuro, no para el pasado. Bueno, con nuestra conciencia pasa lo mismo. Si yo hoy me enteré que faltar a misa es pecado mortal, es algo grave, las veces que falté antes, como decía vos recién, sin saberlo, no fueron pecado mortal para mí, porque no lo sabía. Pero ahora sí, desde el momento que lo sé, no puedo mirar para otro lado. Sí, como me decías vos, podría algún consejo, alguna cosa. Es verdad que si uno no tiene el hábito, como me decías vos recién, uno va salpicado a misa, bueno, tiene que buscar hacerse el hábito, porque cuando se me hace costumbre se me hace mucho más fácil hacer lo que tengo que hacer, como el caso de la misa. Por ejemplo, yo le aconsejo a mucha gente que intente, cuando planifica el fin de semana, no sé, jueves, viernes, cuando arma su lista de cosas para el fin de, bueno, no deje de poner esa lista de cosas en la misa. Y si tiene la posibilidad de tener varios horarios de misa, varias posibilidades, bueno, no sea un horario que es el que más le guste, sino que vaya con cintura, con flexibilidad, según cada fin de semana, que no son todos los fines de semana iguales, viendo dónde le queda la mejor misa. Bien. Ahora bien, otra aclaración. Que esto también es importante porque a veces hay gente que con buena voluntad al revés, se agrega pecado donde no hay, ¿no? Se hace problema donde no lo hay. Es muy común que venga gente a confesar y te diga, padre, falté a misa el domingo. ¿Y qué te pasó? No, me enfermé. O se me rompió el auto y no pude, ¿no? O estuve cuidando a un enfermo. O estoy trabajando porque si no, no le puedo dar de comer a mis hijos. Bueno, es verdad que uno faltó a misa, pero en ese caso no es pecado, uno no rompe el precepto. Porque esto es muy importante, Dios no tiene problemas con el no puedo. Dios tiene problemas con el no quiero, que tiene que ver con esa segunda condición que les decía, los pecados mortales, que es el consentimiento. Con el consentimiento digo sí o digo que no. Entonces, si yo quisiera ir a misa, quiero, pero por alguna razón que es ajena a mí, es exterior a mí, no puedo, bueno, no pasa nada, uno no faltó ahí al precepto, no cometió pecado y tranquilamente puede ir a
a la siguiente misa y, por ejemplo, comulgar, sin problema. No sé si me expliqué o te respondí la pregunta. Sí, padre, le quiero hacer respecto a eso otra pregunta, hacérsela al revés. Si yo tengo un familiar enfermo y tengo la duda de si ir a misa o dejar al familiar enfermo, ¿qué tengo que hacer en ese lugar, en esa situación? ¿Qué sería lo que Dios quiere que haga? Bueno, por eso te lo comentaba recién, si uno está cuidando a un enfermo, hay que ver la situación. A ver, depende, hay muchas variables, ¿no? Sí. Depende si el enfermo tiene independencia, si podés dejarlo una horita solo y volver y no pasa nada, o tal vez podés tener una persona que te reemplace en el cuidado del enfermo, hay que ver. Ahora, si la persona que está enferma depende todo el tiempo de uno y sería gravoso para el enfermo que faltes una hora o el tiempo que sea, no, tenés que quedarte al pie del enfermo, tenés que cuidarlo porque es tu primera obligación. Claro. Y eso sí, no hay que hacerlo sin ningún problema de conciencia porque uno está auxiliando al enfermo. Pero por eso te digo, hay que ver casos y casos. Hay gente que uno ve que, no sé, dice que no puede ir a misa porque está cuidando al enfermo, pero después uno ve que, no sé, se la pasea, hace los mandados, se está hablando con todos los vecinos, da vuelta, deja al enfermo ahí 1 o 2 horas solo y después vuelve y no pasa nada. Entonces hay que ver, por eso te digo, depende de la necesidad del enfermo, porque si el enfermo está muy necesitado y uno tiene que estar ahí y no lo puede abandonar y no tenés reemplazo, no pasa nada si uno no va a misa, obviamente. Perfecto. Bien, ¿te dicen que siga o me preguntan otra cosa? No, siga, padre. Sí, padre. Bueno, sigo, aparte de que ustedes preguntan, yo me tomo mate, ustedes no se dan cuenta porque no me ven, pero bueno, así hacemos 2 por 1. Bien, estaba poniendo entonces, para volver a ubicarnos donde estábamos, estaba poniendo ejemplos de pecados mortales según los 10 mandamientos. Ya vimos la primera tabla, vamos a la segunda tabla, que es la del amor al prójimo. Primero es el honrar padre y madre. Puede haber pecados mortales, obviamente, en nuestra relación con nuestros padres. Por ejemplo, golpearlos o maltratarlos, o ya siendo nuestros padres ancianos o no, no importa. O también, obviamente, que los padres maltratan a los hijos también al revés, ¿no? O abandonarlos a los padres, o a los hijos cuando están pasando una grave necesidad o tienen una edad muy avanzada, pudiendo uno cuidarlos, cumplir su deber para con los padres, y es un pecado grave. O en el caso nuestro, por ejemplo, en los religiosos, si hicimos votos de obediencia y quebrantamos el voto de obediencia, desobedeciendo alguna orden, un mandato importante de nuestro superior, ahí también puede haber pecado mortal. Si ustedes no me preguntan, sigo al siguiente mandamiento, así no hacemos tan largo. Bien, 5.º mandamiento, que es no matar. Bueno, como le dije hoy ya otra vez al pasar, quitarle la vida a alguien, es decir, asesinarlo injustamente, no me refiero a defensa propia, por ejemplo, es pecado mortal. El homicidio, también un tipo de homicidio que hoy se lo quiere disfrazar como que no es pecado, que es el aborto, también es un pecado mortal, incluso aunque yo no lo realice, pero que esté colaborando y que mi colaboración sea indispensable para que sea el aborto, también es un pecado mortal de parte de la persona, como cualquier otro asesinato, ¿no? Claro. El pecado también del suicidio es un pecado mortal, quitarse la vida a uno mismo, no a otro. Como también dije hoy al pasar, el difamar a alguien así gravemente, de modo que la persona que es difamada reciba consecuencias muy graves de esa difamación mía, también puede llegar a ser pecado mortal. Obviamente el maltrato físico, el psicológico, así de modo grave, no me refiero a algo chiquito como, no sé, bullying o algo de eso, sino algo más importante, también es pecado mortal. Descuidar gravemente la propia salud también, emborracharse, drogarse, algún tipo de vicio que da en mi salud física, o incluso la esterilización, por ejemplo,
no como consecuencia de una intervención quirúrgica porque quedé estéril por efectos secundarios, no, me refiero a buscarla abiertamente para que mi órgano que está sano no funcione, para estar abierto a la vida, eso quiero decir. Así que bueno, puede haber más ejemplos, pero estos son como los más importantes de el quinto mandamiento. Después generalmente se agrupa el sexto mandamiento con el noveno, que se refiere a los actos impuros. El sexto se refiere a realizarlos y el noveno a desearlos. Así que ejemplos de pecados mortales del sexto y noveno mandamiento. Los actos impuros con otros, es decir, por ejemplo, no estando casados, por ejemplo, la fornicación, o estando casados ser infiel y cometer adulterio, o cosas mucho más graves todavía, la violación, la prostitución de menores, o incluso ya por ahí de menor gravedad, pero también puede llegar a ser inmortal en algunos casos, el desear de un modo muy malo a una mujer, ¿no? O un varón. También las relaciones contra natura o antinaturales también son graves. También, que estoy pensando ahora que me viene al aire, que yo en su momento lo leí en los libros pensando que era cosa del pasado, pero que ahora está de moda de nuevo, en relaciones con animales, lo cual es una perversión muy grande. Sí. Y sin embargo es algo que es un desorden muy grande también es materia grave, es algo nuevamente preocupante porque hay otras cosas atrás, problemas psicológicos, etcétera. Padre, ahí lo interrumpo. Sí. ¿Hay lo que quieras. diferente tipo de gravedad puede ser? Hay sí, claro, dentro del pecado mortal puede haber unos más graves que otros, sí, obviamente. Como está acá nombrando esto de la relación contra la natura, relación con animales, es algo más grave que una relación, digamos, por ejemplo, de fornicación con heterosexuales, ¿no? Sí, claro, sí. Obviamente también es verdad que las circunstancias también habría que ver, digamos, porque por ejemplo en la fornicación si trae graves consecuencias dentro de la misma familia o entre familias o amigos o conocidos y ahí no sé, se abre lugar si se hace público el escándalo o cosas por el estilo, bueno ahí ya te diría que las consecuencias del pecado lo agravan más a ese. Y tal vez compararlo con hacerlo con un animal y queda solamente ahí, por ahí en ese caso. Pero bueno, depende mucho de las circunstancias que hagan más o menos grave un pecado. Pero está bien, lo que decís también puede ser. Sí, es verdad que hay que hablar del pecado, hay que tenerlo presente, para no hacerlo, obviamente, pero a veces comparar tipos de pecado hay que ver después cuán comparables son, porque uno lo piensa en el aire, pero a veces cuando uno mira un caso concreto, ya ahí hay más variables. Por eso los ejemplos que estoy poniendo son todos así como si yo le dijera en pausa, ¿no? Sí. Uno los mira en frío, o los imagina, los inventa, pero bueno, lamentablemente, como dice el dicho, la realidad supera la ficción, ¿viste? A veces hay más condimentos en la realidad que los ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Sí, tal cual. Padre, ¿le podría hacer una otra pregunta antes de que continúe? Sí, por el mismo precio. Se me venía a la mente, no sé muy bien cómo explicarlo, si una persona, por ejemplo... Hola, ¿sí? ¿Me escucha? Se me venía la men y ahí no te escucho más. Repetime, por favor. Sí, una situación hipotética de que quizás una persona en catequesis, por ejemplo, católica que está yendo a catequesis, está siendo informado sobre todo esto, las situaciones de pecado, graves, no graves, como por ejemplo, ya que estamos en el sexto y el noveno, mantener relaciones prematrimoniales, o inclusive también el ejemplo de de no ir a misa los domingos también podría ser. Pero esta persona que ya está informada, su conciencia es como que dice, no, para mí no es así. Vio que Dios también le da distinto tipo de conciencia a cada persona, no sé. ¿Qué pasa se lo toma como grave? No, porque está siendo informada, pero sigue sin asimilarlo. No sé muy bien cómo explicarlo. No sé si me entiende. No, está bien, sí, te entiendo. De hecho, de algún modo, algo le habías preguntado en la pregunta anterior, pero no quise meterme en tanto detalle. Pero se ve que tenés esa inquietud. A ver, una cosa es
la información que uno tenga en la cabeza, el conocimiento que tenga de la bondad o la maldad de las cosas que hacemos los seres humanos, el ideal que uno tenga, el camino que uno quiera seguir, hacia donde quiere ir. Después tendrá que ir conformando su vida a eso, ¿no? Entonces el camino de la conversión requiere que uno primero sepa hacia dónde ir, hacia dónde no ir, y después de a poco irá conformándose a eso. Pero, a ver, una actitud que una persona diga, no, eso para mí no es así, bueno, es un poco inmaduro, porque la persona, si tiene buena voluntad, tendrá que decir, a ver, está bien, esto me hace ruido, no me cierra, para mí no es tan así, pero voy a intentar formarme, profundizar más, a ver el fundamento de por qué se dice lo que dice, porque yo que estoy contando ahora conclusiones, no estoy contando el porqué de fondo a cada una de las afirmaciones que hago, porque si no necesitaríamos unos cuantos programas de radio. Pero claro, cada persona, sinceramente, consigo misma, tendría que, esto que me hace ruido, que me contradice mis ideas anteriores o mi conciencia, bueno, tengo que ver cómo hago para sacarme la duda, o ver si realmente estoy equivocado o no, o está equivocado el otro, no importa, ¿no? Entonces yo invito a las personas que, si escuchan algo de esto, no se cierren, sino que se formen y vean el porqué de cada una de las cosas que estoy diciendo. Porque está bien lo que decís vos, uno lo escucha por primera vez y sobre todo se escucha muchas de estas cosas y le hacen ruido, como decís vos, uno no se convierte, uno no cambia de un día para el otro. Entonces mi consejo es que se formen, que averigüen y que vean, que es el camino que ha hecho uno, o tal vez ustedes, ¿no? Sí. Uno escuchó un montón de cosas y en la vida la va aprendiendo. Sí, es verdad que es mejor a veces hacerlo de a poquito, tal vez en el ambiente de una familia, uno va creciendo y va aprendiendo cosas en una familia cristiana, pero claro, a veces uno no tiene ese privilegio, esa gracia, y recibe toda la información de golpe. Claro, entonces se te sobrecarga el CPU y es mucha información, así que también es verdad que hay que tener paciencia. También pasa en la confesión, ¿no? Hay gente que viene y dice, padre, yo sé que la iglesia enseña esto y esto, todavía no me cierra, pero ya en la misma confesión te lo está diciendo, que la persona está abierta, pero todavía está en un camino, ¿no? Así que bueno, a tu pregunta, las personas que están en esa situación, les aconsejo que no cierren la puerta, sino que busquen sacarse las dudas, formarse y demás, y ver si su posición era la correcta o no. Porque decir esto para mí no es, y no explicar por qué para mí no es, no alcanza, ¿no? Estamos en una época de mucho, a veces, que con un capricho alcanza, pero no, con las cosas de Dios no es así. Hay que fundamentar por qué, ¿no? Nos pasa a veces los sacerdotes, ¿no? La gente nos dice, no estoy de acuerdo con esto. Y uno pregunta, bueno, ¿pero por qué? No te saben explicar. A veces, ¿no? No siempre, a veces sí, pero muchas veces no te saben explicar. Y lo que tal vez está de fondo es que, bueno, la actitud que tenía antes me era más cómoda, o me era más placentera, o prefiero seguir así. Eso no sucede, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola de los dos hermanos? Sí. Que el padre les invita a trabajar en el campo, y uno le dice, sí, padre, voy, y no va. Y el otro le dice, no voy, y va. Sí. Bueno, a veces tenemos una primera reacción, y después uno va madurando lo que tiene adentro, y a veces se acerca antes o después a lo que Dios quiere. Así que bueno, mi consejo es que no, si algo no te cierra, sacate la duda, no te quedes con la duda, porque por algo es. En la duda Dios no puede trabajar. Sí, y también no olvidar que Dios no dice las cosas porque sí, sino que es para nuestro bien y para darle gloria a Él. Al fin y al cabo todo esto es más que nada para eso. Totalmente. Pero bueno, requiere paciencia. Y también, uno también, si uno ve que algún ser querido, una persona que le está dando catequesis o le está acompañando en el camino de la fe, ve que alguien está en esa situación, acompañarlo, ayudarlo, pasar tiempo con esa persona y demás, porque a veces la persona incluso uno se atasca porque no sabe por dónde empezar o para dónde ir. Así que mucho trabajo para hacer. Bueno, padre, ya nos están quedando los últimos 2 minutos. Queríamos... Uy, qué terrible. Sí, ¿no? Se nos terminó el programa, padre. Segunda parte va a haber que ver. Quería aprovechar para hacer las últimas 2 preguntas que me parece
que debe haber algunas personas que se lo deben estar preguntando en este momento y quizás pueden llegar a ser de mucha ayuda. Si hay algún pecado que Dios no perdone, que no se pueda perdonar, porque imagino que debe haber algunas personas que lo ven así pensar. Y lo segundo es cómo recomienda los requisitos para hacer una buena confesión. ¿Cuáles son? Claro, yo a eso quería apuntar, pero bueno. Es lo que lo Aunque sea Bueno, va a haber una segunda parte entonces. Porque el tema era la confesión, pero bueno, había que pasar por el pecado para llegar a la confesión, claro. Y todavía no llegamos nunca a la confesión. Pero bueno. Repetí tu primera pregunta, si la acomodamos. Si hay un pecado que Dios no perdone. Bien, de parte de Dios, no. Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Muy bien. Después sí es verdad que de parte de nosotros que somos los pecadores, a veces nos cerramos de tal modo que no nos dejamos perdonar. Ese podría ser el pecado que Dios no perdona, el que no me quiero dejar perdonar, que cierro mi corazón de tal modo el perdón de Dios que no lo dejo pasar, porque Dios respeta mucho nuestra libertad. El mejor ejemplo de eso es el infierno. Está lleno de personas en el infierno que Dios respeta su libertad, la libertad de decirle que no a Él y que no se quieren dejar perdonar, ¿no? Así que de parte de Dios no, la misericordia de Dios todo lo puede. Bueno, muchísimas gracias. Estoy rapidísimamente. Sí, ya nos pusieron la musiquita, así que significa que nos tenemos que despedir. Pero si quiere dejamos pendiente para otro día. Sí, desde ya. Sí. La confesión, que era el tema de hoy, pero es terrible. Bueno, así decíalo. Bueno. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Por favor, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos despedimos del programa de hoy. Claramente va a haber una segunda parte. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. De niño él tuvo un sueño que marcó su corazón. Quería ser sacerdote y cumplir con su misión.